presencia estamos, Señor. Es la presencia de tu Espíritu. ¿Cuál es la parte que me toca? Yo me acuerdo que cuando hacía uno trabajos de la universidad o del colegio, cada vez que el profesor o la profesora decía hay que hacer un trabajo en grupo, nos reuníamos 3, 4, 5 compañeros a trabajar, y a trabajar entre comillas. ¿Por qué lo digo entre comillas? Porque por lo general, al final y al cabo, era uno solo el que hacía el trabajo. No sé si fui el único que le pasó, pero otros me podrían decir que les pasó igual. Porque por lo general, cuando se nombraba de trabajo en grupo, siempre los que menos hacían se unían con los que más hacían. Al fin y al cabo, de pronto colaboraban con algo de dinero, y una sola persona se encargaba de realizar todo el trabajo, de estudiarlo y presentarlo. Y prácticamente la nota era para todos. Y si era un buen estudiante el que hacía el trabajo, pues se compartía una buena nota. Pero aquí voy con esto. A Dios le gusta trabajar en equipo con el hombre. A lo largo de la historia bíblica nos damos cuenta que aunque el hombre pecó, Dios nunca se distanció del hombre. El hombre fue creado con el fin de ser un instrumento de Dios para mostrar su gloria en esta tierra. Y para que así como sucedía su voluntad en los cielos, sucediera en la tierra a través de la administración que el hombre debería ejercer. Cuando el hombre peca y fue destituido de la gloria del Señor por causa del pecado, Dios dejó de habitar en el hombre y comenzó a habitar entre los hombres. Pero Dios nunca se alejó del ser humano. Y en cada situación que se presentaba, en cada circunstancia, Dios siempre estaba obrando. En algunas, Dios obraba solo. Pero en la mayoría, siempre requería de un trabajo en equipo. Por ejemplo, para sacar a Israel de la esclavitud de Egipto, Dios capacita y llama a un hombre llamado Moisés y trabaja con él. Cuando Dios va a hacer el diluvio, Dios llama y capacita a un hombre llamado Noé y trabaja con Noé. Y así a lo largo de la historia, cada vez que Israel estaba en problemas, Dios capacitaba a un hombre o a una mujer, los llamaba, los preparaba y luego trabajaba con ellos con el fin de guiarlos y que pudiera llevarlos a que ese propósito se cumpliera, se llevara a cabo. Dios nunca ha obviado al hombre, al contrario, lo ha tenido siempre pendiente, porque a Dios le gusta trabajar en equipo. De hecho, cuando vemos el principio de la creación, vemos al Padre reunido con el Hijo y con el Espíritu Santo hablando y diciendo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Sabes qué significa eso? Que Dios, cada mañana que te permite levantarte y abrir los ojos, te está dando una oportunidad para que entiendas, 1, que mientras hay vida hay esperanza. 2, que hay algo que Él va a hacer, pero hay algo que te toca a ti. Y qué bueno que tú hoy lo puedas entender y que tu oración sea: Señor, enséñame cuál es mi parte, qué es lo que me toca hacer. Ahora, cuando uno trabajaba en grupo en el colegio, no todos eran malos, pero yo prefería no llamarle grupo, yo prefería llamarle equipo, porque en un grupo usualmente uno es el que trabaja, pero cuando hablamos de equipo estamos hablando de muchas personas con diferentes ideas, con diferentes pensamientos, pero trabajando por una visión, por un bien común. Todos participan. De esa manera,
Dios quiere trabajar contigo hoy. Ahora bien, tienes que aprender a entender algo. No somos suficientes para la labor que hay que hacer. Necesitamos de Dios. Necesitas de otras personas para llevar a cabo la labor que Dios te ha puesto. Pero tienes que entender algo. Hay cosas que solo le corresponden a Dios hacerlas. Hay cosas que solamente le corresponden a Dios hacerlas. Otras nos tocan a nosotros, pero es un trabajo en común. Algunas veces Dios te va a decir, tranquilo, tranquila, quédate quieto, deja que yo trabaje, deja que yo actúe. Pero hay otras en las que Dios te va a decir, yo hago mi parte, ahora te toca a ti hacer la tuya. Muchas personas se acercaron a Jesús a pedir sanidad. Ellos hicieron su parte, acercándose a Jesús, dando el primer paso, acercándose a Él. La parte difícil la hizo Jesús. Van a haber situaciones en la vida en las que te va a tocar tomar decisiones, pero siempre ten siempre presente que si tienes a Dios en primer lugar y dejas que Él te dé la sabiduría, que Él te guíe, entonces podrás ver la puerta abierta y a ti te tocará caminar y Dios se encargará del resto. La Biblia dice en Santiago en el capítulo 2, porque de pronto me dirás, pero pastor, ¿esto cómo es así? Si Dios es todopoderoso, no necesita de nosotros. Mira lo que dice la palabra. Amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Supónganse que ven a un hermano o una hermana que no tiene qué comer ni con qué vestirse. Y uno de ustedes le dice, adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien, pero no le da ni alimento ni ropa. Entonces, ¿para qué le sirve? Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. A menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. Ahora bien, alguien podría argumentar. Algunas personas tienen fe, otras buenas acciones, pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. Yo creo que está algo claro, ¿verdad? Y es que la fe, si no viene acompañada de acciones, no tiene ningún funcionamiento y no tiene ningún sentido. Yo puedo andar por la vida diciendo tengo fe, yo creo, pero si no doy el paso a lo que tengo que hacer, a lo que me toca a mi parte hacer, entonces nunca veré lo que ese grado de fe que me fue dado por Dios, por gracia, puede hacer. Muchos enfermos se acercaban a Jesús. Ellos tomaban la decisión, como te decía ahorita, y Jesús terminaba diciéndoles, de acuerdo a tu fe, te será hecho. En otras palabras, me viste, creíste, llegaste hasta aquí, ahora recibe tu sanidad. Puedes estar orando mucho, pero si después de orar abres tus ojos y comienzas a pensar que no va a ocurrir, entonces lo que estás creyendo de que no va a ocurrir, así va a suceder. ¿De qué sirve decir que crees en Dios y no tomas la decisión de seguirlo? Saber que Él es real por lo que ven tus ojos está bien, pero es mucho mejor cuando pasas de creer, tomas la decisión de seguirle. Todo estará mejor. Yo creo que hoy es un día de decisiones y es un día en el que tenemos que meditar qué vamos a hacer. ¿Seguir creyendo o comenzar a obrar?
¿De qué sirve acercártele a alguien y decirte, yo sé que Dios te va a dar alimento? Y ves a la persona que tiene necesidad. Y si le dices, yo sé que Dios te va a dar alimento, y tienes tú en tu casa, tienes dinero en tus bolsillos para invitarlo y para darle, ¿acaso estás colocando tu fe por obras? ¿O acaso estás colocando las obras porque simplemente crees y que va a suceder? Esto me hace acordar de que estaban los discípulos en una barca, y creo que he hablado de este tema varias veces, pero quiero terminar con esta ilustración que creo que nos va a abrir mucho más el entendimiento para lo que tenemos que hacer hoy. La Biblia dice que los discípulos iban a cruzar al otro lado y estaban remando y el viento les era contrario. A la mitad del mar estaban, a la mitad del lago que iban a cruzar. El viento se estaba levantando fuerte. Medianoche, no veían nada. Solo sabía que tenían que remar. Y Jesús, después de qué hora, se los alcanza. Y cuando lo ven llegando, se dan cuenta que Jesús no venía en otra barca. Jesús venía caminando sobre las aguas. Ellos quizás se habían tardado 1 hora en llegar hasta donde estaban remando. Jesús en 10 minutos pudo alcanzarlos. ¿Pero a qué voy con esto? Cuando ellos vieron a Jesús que venía, ninguno le reconoció. Estaban preocupados porque pensaban que era un fantasma, pero cuando escucharon la voz de Jesús, tuvieron calma. ¿Sabes por qué? Porque la fe se alimenta por el oír y el oír las palabras de Dios. Lastimosamente, no nos atrevemos a hacer ciertas cosas porque la fe que tenemos no la hemos capacitado, no la hemos alimentado. Nos alimentamos a diario de malas noticias. Vemos las noticias, malas noticias. Escuchamos la radio, malas noticias. Vamos por la calle y vamos prevenidos a lo que pueda ocurrir porque estamos llenos de malas noticias y de información errada, equivocada, información que es solo basura. Todo el tiempo estamos pensando de que nada bueno puede ocurrir. Así que los discípulos solo tuvieron calma cuando escucharon a Jesús. La Biblia dice, la fe viene por el oír y el oír de las palabras de Dios. Cuando alimentas tu fe con las palabras del Señor, puedes entonces creer en Dios que lo que estás esperando puede ocurrir. Y cuando Pedro supo que era Jesús el que le estaba hablando, le dijo, si eres tú, entonces manda a que vaya hacia ti. Jesús le dijo, ven. Pedro fue el único que intentó hacer algo creyendo. Hay una diferencia entre los que dicen que creen, entre los que demuestran la fe con palabras y los que demuestran la fe con las acciones. Para los hebreos, fe y acción es lo mismo. De hecho, tú obras porque tienes fe. Y cuando yo digo que tengo fe, pero nada sucede en mi vida, simplemente son solo palabras que se las ha llevado el viento. Y cuando Jesús le dice a Pedro, ven, ¿sabes qué hace Pedro? Pedro no se pone a decir, Pedro no levanta las manos y comienza a decir, sí, yo creo que voy a avanzar, yo creo que eres tú, yo creo que me vas a ayudar, no. Pedro en silencio simplemente escucha y comienza a caminar. Algunos dirán, sí, pero se hundió el rollo. Sí, pero Pedro hizo algo que nunca nadie se atrevió a hacer, ni siquiera sus compañeros, discípulos de Jesús. Así que mi amado amigo, quizás en la situación que estás viviendo hoy, hay algo que te toca hacer. Tienes problemas en el matrimonio, estás clamando a Dios que haga algo. Él puede colocar amor, pero si no trabajas en ello, si no tomas la decisión tú de cambiar, si no tomas la decisión tú de avanzar, entonces
no podrás ver ese milagro suceder. Así que hoy no solo le pidamos a Dios que Él haga, que nuestra oración hoy, Señor, muéstranos cuál es mi parte. Padre, te doy gracias por tu palabra y por lo que nos enseñas, Señor. Tu palabra es clara y cuando tú nos enseñas que la fe sin obras está muerta, es simplemente nos estás llevando a poner por obra, Señor, lo que estamos creyendo. Si hemos creído en ti y confesamos que tú eres un Dios grande y todopoderoso, entonces vamos a dar el primer paso, entonces vamos a avanzar. Perdónanos, Padre, porque a veces hemos utilizado la fe mal y en vez de creer que va a suceder, creemos de que no va a suceder. Se nos es más fácil creer que las cosas no sucederán. Y a veces simplemente declaramos que creemos, pero no hacemos nada. Hoy entendemos, hoy podemos entender que es un trabajo en conjunto. Y nuestra oración es, antes de comenzar este día, Padre, enséñanos cuál es nuestra parte, Señor. Y que no se pase el tiempo esperando algo que no ha sucedido y que no va a suceder simplemente porque lo que nos tocaba hacer no lo hicimos. Danos la sabiduría y ayúdanos. Enséñanos cuál es nuestra parte, Señor, en este día y en medio de esta situación. Amén. Hoy te habló tu pastor y amigo Elías Hoyos. Recuerda, Dios quiere trabajar en equipo y contigo. Hay cosas que Él hace, ya las está haciendo. La pregunta es, ¿estás haciendo tu parte? Bendiciones.